Esto pasó hace un par de años. Yo era un educador de ciencias, y después de un año escolar agotador, decidí llevar a un grupo de estudiantes a un campamento en el bosque. La idea era simple: alejarnos de la tecnología, disfrutar de la naturaleza y vivir una experiencia divertida. El campamento estaba en un denso bosque de pinos, cerca de un lago tranquilo. Las cabañas eran sencillas, pero la atmósfera era buena. Nunca olvidaré ese viaje. La primera noche, mientras estábamos alrededor de la fogata, conté historias. Recuerdo que todos reíamos y disfrutábamos. Pero de repente, escuché un crujido entre los árboles. Me dio un escalofrío. Intenté ignorarlo, pensando que era un ciervo o un conejo. Miré a los estudiantes y algunos lucían inquietos. Les dije que todo estaba bien, que no había de qué preocuparse. Sin embargo, por dentro, no estaba tan seguro. Con el pasar de los días, esos sonidos se volvieron más frecuentes. Era como si algo estuviera moviéndose en la oscuridad. Las sombras al caer la noche parecían alargarse. Un día, Carlos, uno de los chicos, desapareció un momento mientras caminábamos. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. Dijo que había visto una figura oscura. Intenté tranquilizar a todos, pero yo mismo sentía que algo andaba mal. Una noche estábamos sentados de nuevo alrededor de la fogata. El aire se sentía pesado. Los crujidos eran más cercanos. Traté de hablar de cosas triviales, pero la tensión era palpable. Podía sentir el miedo flotando. Mi corazón latía rápido cuando un estudiante sugirió investigar los ruidos. Pensé que era una locura. No podía permitir que el miedo se apoderara de nosotros. Verónica, una de las chicas, palideció y sus ojos brillaban con terror. Me miró y dijo: ¿Y si hay algo ahí fuera? Intenté parecer racional, pero en el fondo sabía que tenía razón. Algo estaba acechando en la oscuridad. No logré dormir esa noche. Cada sonido, cada susurro del viento me mantenía alerta. Fue entonces cuando escuché pasos. Eran diferentes. Parecían venir hacia nuestra cabaña. Me levanté lentamente y fui a mirar por la ventana. El bosque estaba en silencio, pero una sombra se movió rápidamente frente a mí. Me quedé helado. No podía gritar ni moverme. Me pregunté: ¿qué es eso? ¿Solo es mi mente? ¿O realmente hay algo ahí fuera? Solo veía oscuridad. Mi respiración se aceleró, y en ese momento sentí que todo estaba mal. Entonces, escuché un susurro. «David, ¿estás ahí?» Me giré rápidamente. No había nadie. Solo estaba yo. El pánico se apoderó de mí. No sabía qué hacer. Solo pude pensar en los chicos. Sabía que tenía que protegerlos. A medida que el silencio se instalaba, comprendí que tal vez la bestia no era solo un cuento. La oscuridad envolvía todo, y algo estaba ahí fuera, observándonos. Esa noche no solo escuché pasos. Escuché el miedo. Y jamás lo olvidaré. Capítulo 2. La sombra que acecha. El amanecer trajo consigo una atmósfera tensa. Aunque el sol brillaba, no podía sacudirme la inquietud de la noche anterior. El desayuno fue un ejercicio de silencio incómodo. Los estudiantes, normalmente animados, parecían perdidos en sus pensamientos, con los rostros pálidos y miradas vacías. Con cada bocado de tostada, podía sentir el peso de sus miradas, llenas de formas no expuestas. Decidí que necesitábamos distraernos. Propuse una caminata al lago, esperando que el agua clara y el aire fresco levantaran nuestro ánimo. Caminamos entre los altos pinos, pero el ruido del crujido de las ramas nos seguía, como un eco de nuestra inquietud. Intentaba animar el ambiente contando anécdotas divertidas de mis años de enseñanza, pero mis palabras se sintieron vacías. Aún así, los chicos sonreían tímidamente, como si intentaran ser fuertes. Al llegar al lago, la superficie se reflejaba como un espejo, pero no podía disfrutar del momento. Algo no estaba bien. Logré apartar mis pensamientos, y decidí dar una clase improvisada sobre los ecosistemas de los bosques. Mis estudiantes se acercaron, curiosos por un instante,
pero pronto noté que su atención iba y venía, distraídos por cada movimiento entre los árboles. Al retornar al campamento, el aire se sentía más fresco, como si las brisas del bosque traían un mensaje siniestro. A medida que se acercaba la noche, la tensión aumentaba. Esa noche decidí hacer algo diferente. Aconsejé que nos quedáramos juntos en un círculo, armados con linternas, contando historias de terror. La idea era aliviar el miedo que todos sentíamos. Sin embargo, cuando convidé a que comenzaran, el primero en hablar fue Carlos. Su voz temblaba mientras narraba sobre un viejo espíritu del bosque que se alimentaba de miedos. La risa no fluyó como antes, se ahogó en susurros y miradas nerviosas. Mientras se escurrieron las palabras, un sonido retumbó en la distancia, un golpe sordo, seguido de un crujido. Mis instintos me gritaron que estaba bien, que era solo parte de la naturaleza, pero mi piel se erizó. Los chicos se miraron entre sí inquietos, y Verónica dio un paso atrás. En ese instante las linternas parpadeaban. Pensé que podría ser un mal sabor de las baterías, pero su luz comenzó a titilar y se apagó. La oscuridad llenó el espacio en un instante. Solo podía escuchar nuestras respiraciones. Fue entonces cuando un grito desgarrador atravesó la noche. Era Sofía. Corrimos en su dirección. La encontramos en el suelo con los ojos desorbitados y señalando al bosque. «Vimos algo. Estaba allí», gritó. La vi temblar mientras intentaba señalar una figura borrosa que se movía entre los árboles. Una sombra que parecía alargarse y encorvarse. No podía creer lo que estaba viendo. Sin pensarlo, tomé su mano y la ayudé a levantarse. «Vamos, no podemos quedarnos aquí», grité, pero mis palabras sonaron vacías, ya que todos compartían el mismo miedo. Mientras huíamos hacia nuestras cabañas, los ruidos aumentaban. Alguien o algo comenzó a perseguirnos. El crujir de ramas y el aliento profundo de la noche amenazaban con engullirnos. La idea de que la bestia pudiera ser real tomó forma en nuestros corazones. Una vez dentro aseguré la puerta. Miré a los chicos esperando alguna respuesta tranquilizadora, pero solo vi rostros pálidos llenos de miedo. Entonces, escuchamos un golpe fuerte en la cabaña, casi como un llamado, un desafío. Era evidente que esto iba más allá de las historias que habíamos contado. La bestia estaba más cerca de lo que pensábamos. Y ahora sabía nuestro nombre. Capítulo 3. Ecos de terror. La cabaña era un refugio tembloroso. La oscuridad nos envolvía, y el golpe en la puerta resonaba en mis oídos como un tambor que anunciaba la llegada de un enemigo. Miré a los chicos. Sus ojos eran espejos de pánico. Carlos temblaba, y Verónica estaba casi en un rincón, como si quisiera hacerse invisible. Sofía aún tenía los ojos anclados en la puerta, su rostro contorsionado por el terror y la incredulidad. «¿Qué hacemos?», preguntó alguien, su voz apenas un susurro. No tenía respuestas, solo una creciente sensación de desamparo. Miré por la ventana, esperando ver algo, algún indicio de que todo esto era solo un mal sueño. Pero lo que vi fue más oscuro que la noche misma. La sombra entre los árboles era aún más palpable. No podía ignorar la sensación de que algo nos observaba. «Hay que quedarnos juntos», dije. «No podemos separarnos». Mientras hablaba, mi mente recorría todas las historias que había escuchado sobre el bosque. Las leyendas contaban sobre criaturas que acechaban a los desprevenidos, pero la realidad superaba cualquier cuento. De repente, escuchamos crujidos más cerca. Era un sonido sibilante, como si la criatura analizara cada movimiento. Las luces de nuestras linternas se apagaron por completo, sumiéndonos en una negrura que pesaba. El ambiente se volvió opresivo. Aferré la linterna de mi padre, una reliquia familiar que parecía inútil en ese lugar de pesadilla. «¿Alguien tiene un teléfono?», preguntó Verónica. Todos empezamos a rebuscar en nuestras mochilas. En un intento desesperado, encendí mi celular, aferrándome a la luz tenue que emitía. Pero para mi horror, no había señal. El aislamiento se hacía más profundo, como si la montaña nos hubiera devorado. De repente, un grito desgarrador cortó el silencio, paralizándome. Era Sofía.
que alzó el dedo tembloroso hacia un rincón de la cabaña. «Miren», dijo, y su aliento salía entrecortado. Todos giramos la cabeza hacia la oscuridad, y ahí estaba. Una figura borrosa, casi humana pero distorsionada. Su forma se retorcía y encogía, como si estuviera hecha de sombras mismas. El pánico estalló. Las linternas se encendieron de nuevo, pero teníamos prisa. «¡Huyan!», grité. La cabaña se convirtió en un laberinto de terror. Algunos estudiantes tropezaron y cayeron. Emiliano alcanzó a levantar una silla, pero no sabía contra qué. La bestia parecía saltar entre las sombras, siempre un paso adelante. Salimos corriendo por la puerta trasera. La noche estaba aún más oscura y el aire era frío como un cuchillo. Miré hacia atrás y vi esa sombra emergiendo, errante entre los árboles. «¡Al lago, rápido!», grité. Era el lugar donde me sentía más seguro, quizás porque el agua podría distraer a la criatura, o tal vez porque confiaba en que los reflejos del lago serían menos amenazantes que la densidad del bosque. No miramos atrás. Solo corrimos, el eco de nuestros pasos resonando en la penumbra. Estaba a punto de formar una respuesta lógica a lo que estaba sucediendo cuando un nuevo grito nos detuvo en seco. Era la voz de Sofía nuevamente. Nos giramos, y en ese instante, ella había desaparecido. Sentí mi pecho ahogarse al ver la vacuidad donde antes estaba. ¿Cómo habíamos dejado que eso pasara? «¡Sofía!», gritamos al unísono. Pero solo recibimos el eco de nuestras voces. La bestia tenía un nombre, y parecía disfrutar de la confusión. Con el corazón latiendo, corrimos hacia el lago, sintiendo que la oscuridad se cernía sobre nosotros como una condena. Al llegar, el aire helado nos golpeó. En la orilla, el agua reflejaba una luz plateada, pero no éramos los únicos que la buscábamos. En la distancia, se veía un ajetreo borroso, como si el bosque estuviera respirando, preparándose para devorar lo que quedaba de nosotros. ¿Quién saldría de esta noche con vida? Sin respuestas, solo nos quedaba elegir, y debía ser rápido antes de que la última luz se extinguiera. Capítulo 4. Susurros en la oscuridad. El lago nos recibió con un silencio aterrador. La superficie del agua brillaba como un espejo roto, y mientras intentaba calmarme, me di cuenta de que todos estábamos jadeando, incapaces de encontrar las palabras. El miedo era palpable, un hilo delgado que nos mantenía unidos. Me giré hacia mis amigos. Carlos tenía los ojos muy abiertos buscando en la penumbra. Verónica, aún temblando, no se atrevía a dejar de mirar el bosque. Claramente, la conexión con Sofía nos había dejado a todos frágiles, vulnerables. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Emiliano con voz entrecortada. El miedo en su pregunta solo aumentó la presión en el pecho. Tenía que estar detrás de nosotros. No puede haber ido muy lejos. El eco de sus palabras se desvaneció entre los árboles, y su ausencia nos pesaba como una carga extra. Intrigado pese a mi terror, me asomé detrás de un arbusto, intentando encontrar alguna pista. No había ni una sombra, ni un rastro. Como si el bosque se hubiera tragado cada indicio de su presencia. «Podríamos gritar su nombre», sugirió Verónica, su voz casi un susurro. «Quizás escuchemos una respuesta». «Y atraer a la bestia», contraargumentó Carlos con un dejo de desconfianza. «No podemos arriesgarlo». Pensé en lo que podría haberse llevado a Sofía. En un impulso, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. No podemos quedarnos aquí sentados. Somos 2 personas más y necesitamos salir de este lugar. Busquémosla. Así, comenzamos a caminar a lo largo de la orilla, las linternas iluminando breves segmentos de la oscuridad. Cada paso parecía hacer eco en el vacío. Sabía que debía actuar con rapidez, y al mismo tiempo, tenía que afrontar mis propios miedos. Era entonces cuando escuché una voz. No era la voz de Sofía, pero resonaba como un eco triste. «Ayuda», dijo un susurro, tan ligero que podría haberlo imaginado. Mi corazón se detuvo. ¿Lo escucharon?, pregunté con la esperanza colaborando conmigo al mantener a los demás juntos. Todos asintieron,
aunque la duda flotaba en nuestro entorno. «¡Sofía!», grité a su vez. Sin embargo, lo único que recibimos fue el eco distante de nuestro propio llamado. La criatura había jugado con el miedo y estaba burlándose de nosotros. «Hay que seguir la voz», dijo Verónica con determinación. Separarnos no era una opción, así que nos unimos buscando la fuente de ese lamento. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y cada vez que la linterna iluminaba un rincón, el corazón se me detenía. Algo nos acechaba, estaba seguro. El aire era pesado, y sentía que la presión aumentaba con cada resplandor de luz. Era un impulso casi instintivo avanzar. Pero la voz, un sonido metido entre el viento y las hojas, parecía apuntar hacia el interior del bosque. «¿Estamos seguros de que esto es lo correcto?», preguntó Carlos. Su mirada se movió ansiosamente entre las sombras. «No podemos quedarnos aquí», grité, angustiado. «Sofía necesita nuestras voces, tenemos que encontrarla». Sin saber lo que nos aguardaba, nos adentramos aún más, dejando atrás la orilla del lago que, ahora, parecía distante y vacía. La voz resonaba suavemente, guiándonos a través de las sombras, pero la confusión y el miedo crecían por momentos. Lo desconocido acechaba entre nosotros y pronto, me di cuenta de que, además de buscar a Sofía, ahora estábamos buscando nuestra propia sobrevivencia. «¡Rápido!», exclamé. «No estamos solos». Fue entonces cuando lo vi, la silueta entre los árboles, más cercana que antes, y con un grito, el pánico llenó el aire, llevando consigo cualquier rastro de esperanza. ¿Qué estaba esperando a solo unos pasos de nosotros? Capítulo 5. La sombra acechante. La silueta se movió rápidamente, como si se deslizara entre las sombras. Apenas pude distinguir una forma humanoide, pero algo en su postura, en la manera en que se desplazaba, me decía que no era como nosotros. Un frío helado ocupó mi estómago, y antes de que pudiera pensar en mi siguiente movimiento, una ola de terror nos envolvió. «¡Corran!», grité anticipando lo inevitable. Emiliano fue el primero en reaccionar, su rostro pálido iluminado por la linterna que temblaba en sus manos. Verónica y Carlos me siguieron, pero el sonido de algo acercándose nos hizo detenernos en seco. «No nos dejes atrás», chilló Verónica, y por un instante, el tiempo se detuvo. En ese pequeño lapso, una sombra se abalanzó sobre nosotros. Mi corazón parecía querer escapar de mi pecho mientras retrocedía. La cosa, lo que sea que era, emergía lentamente entre los árboles, revelando una figura más grande de lo que había anticipado. Tenía ojos brillantes que reflejaban la luz de nuestra linterna, un brillo inquietante que resultaba imposible de ignorar. «Sofía», lancé al aire, esperando que su nombre fuera suficiente para acallar la tormenta de incertidumbre. Pero solo obtuve un silencio incómodo a cambio. «¿Qué es eso?», preguntó Carlos aturdido. Su voz era un susurro, apenas audible entre el ruido de nuestras respiraciones entrecortadas. La sombra dio un paso adelante, haciendo vibrar la tierra bajo nuestros pies. Cada paso resonaba como un tambor, marcando el compás del pánico. «No lo sé, pero debemos movernos», respondí, intentando mantener la calma. La última cosa que necesitábamos era entrar en pánico. Pero, ¿cómo se puede mantener la cordura cuando lo desconocido acecha a tan corta distancia? Retrocedí, observando a mis amigos mientras tomaba la delantera. «¡Por aquí!», grité, corriendo hacia un pequeño sendero que se adentraba en el bosque. Sabía que era un riesgo, pero esto era lo que había elegido. Soltarme de su mano no era una opción. Mientras corríamos, oía a la criatura detrás de nosotros, el sonido de ramas crujiendo y hojas rasgadas al paso. El aire se había vuelto frío, y el bosque parecía cobrar vida, los árboles susurrando secretos oscuros. Cuanto más corríamos, más desesperante se volvía cada paso y mis pensamientos se dispersaban entre el deseo de encontrar a Sofía y la urgencia de mantenernos a salvo. «No podemos seguir así», rugió Emiliano, su voz cargada de desesperación. «Confía en mí».
Le respondí, sin tener la más mínima idea de hacia dónde nos llevaban nuestros pies. Pero entonces, me detuve en seco. Una clara dirección se había presentado frente a mí en medio del caos. ¡Atrás! Volví a gritar, y señalé hacia un viejo cabaña que apenas era visible en la penumbra. Entremos ahí. La cabaña, deteriorada y solitaria, parecía un refugio de esperanza de lo que nos acechaba. Sin tiempo que perder, nos deslizamos adentro, cerrando la puerta detrás de nosotros con un golpe seco. La oscuridad que nos rodeaba fue sustituida por un silencio inquietante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Verónica, temblando y agachándose en una esquina. Vamos a esperar, respondí, intentando normalizar mi respiración. Pero no podemos permanecer aquí para siempre. Mientras nos acomodábamos, un leve sonido nos hizo congelarnos. Golpes suaves contra la puerta. Era un ritmo irregular, pero claramente insistente. La sombra no estaba dispuesta a dejarnos ir tan fácilmente. ¿Y si es Sofía?, preguntó Carlos. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. La incertidumbre se apoderó de mí. No tenía respuestas, y el tiempo se nos agotaba. ¿Eran nuestros propios miedos los que llamaban a la puerta? ¿O era realmente la criatura que nos había seguido? El golpe se hizo más fuerte, resonando en mi mente como un pulso. Sin darme cuenta, incliné mi oído hacia la puerta, esperando escuchar algún indicio de lo que estaba afuera. Fue entonces cuando lo supe. No era solo intriga lo que sentía. Un frío parálisis recorrió mi espalda. La noche apenas comenzaba, y la pesadilla apenas estaba desatándose. Capítulo 6. La verdadera amenaza. Los golpes ante la puerta resonaban con una fuerza creciente, como si algo estuviera decidido a entrar. Medí las miradas de mis amigos. El miedo era palpable. Sus ojos estaban llenos de preguntas que no sabía responder. ¿Deberíamos abrir?, preguntó Verónica, su voz temblorosa apenas audible. No hasta que sepamos qué es, respondí, más firme de lo que realmente me sentía. Emiliano se asomó a la ventana, apenas inspirando un poco de valor. No veo nada, dijo, la voz cargada de desánimo. Pero no puedo sacudir la sensación de que no estamos solos. Fue un golpe especialmente fuerte, el que hizo que el viejo marco de la puerta temblara. Sentí la vibración en mis huesos. Algo extraño estaba sucediendo. La intensidad de la noche había crecido, volviéndose más densa. Mi mente giraba, desesperada por estrategia y sentido. «Espera», dije, recordando algo que Sofía me había contado. Las sombras no se mueven sin razón. Si tienen algo detrás, seguramente no le temen a la luz. Los recuerdos fluyeron y tomé la linterna de Emiliano. Su luz era nuestro único recurso. Vamos a iluminar la habitación. Tal vez podamos ver qué hay afuera. Juntos encendimos las linternas y la luz luchó contra la oscuridad. Dirigí el haz hacia la puerta. Podía sentir la tensión acumulándose, como si el aire tuviera un peso. Cada golpe resonaba con una urgencia que no podía ignorar. ¿Y si es Sofía? Ella necesita nuestra ayuda, insistió Carlos cada vez más ansioso. Si es Sofía, no vendría así. Necesitamos ser cautelosos, respondí, aunque mis palabras sonaron menos convencidas con cada repique contra la puerta. De repente, un silencio ensordecedor se apoderó de la cabaña. El golpe había cesado de inmediato, como si algo hubiera decidido que ya no era necesario. Nos miramos unos a otros. El desconcierto se hizo un eco en nuestros rostros. «Se ha ido», murmuró Verónica, aunque su tono no reflejaba alivio, solo más inquietud. Sin embargo, justo cuando el aire se sentía más liviano, escuchamos un suave rasguño, rasposo e inquietante, que provenía de una de las ventanas. A medida que el sonido se hacía más fuerte, algo oscuro se deslizó a través del borde de la luz que proyectábamos. Era un contorno, algo menos definido que la sombra del bosque, pero definitivamente más presente. «¡No!», grité, apuntando la linterna hacia el rasguño, esperando iluminar lo que acechaba.
Fue un error. Lo que vimos era más aterrador que la sombra misma. Dos ojos brillantes se asomaron desde la oscuridad, reflejando la luz con un resplandor antinatural. Pero lo inquietante era no solo su brillo, sino la forma en que la figura se distorsionaba. Parecía cambiar, transformándose en algo que no podía comprender. «Retírense», rogué, mientras daba un paso atrás. La cabaña, que antes sentía como un refugio, ahora se transformó en una trampa. «El bosque», dijo Emiliano, su voz apenas un hilo. «Lo que sea que está allí, tal vez no está solo. Tal vez hay más». Y en ese momento, comprendí que nuestra pesadilla estaba por comenzar de nuevo. La noche aún guardaba muchos secretos, y esta criatura no era más que la primera de una serie de horrores que acechaban en la oscuridad. Con un último empujón de terror, tomé aire, y decidí que era hora de enfrentar aquello que habíamos despertado en el bosque. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, un grito desgarrador se escuchó a lo lejos, resonando entre los árboles. La criatura más allá de nuestra puerta no era la única en cazar esa noche, y el eco de ese grito me decía que el tiempo se nos estaba acabando. Capítulo 7. La bestia que se hizo pasos entre los árboles. El grito resonó en mis oídos, un lamento que parecía arrastrar consigo la noche. Mis amigos se congelaron a mi alrededor, inmóviles, como si estuvieran esperando que el caos se desatara. «¿Qué fue eso?», murmuró Verónica, retrocediendo al fondo de la habitación. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna, y vi que se le habían puesto rojos, llenos de pánico. «No lo sé», respondí, pero en el fondo sabía que el grito había sido humano. La confusión giró como una nube oscura en mi mente. Emiliano se acercó a la ventana nuevamente. «No puede ser». Su voz temblaba. «No puede haber alguien más aquí, menos en medio del bosque». No podía imaginar lo que podía estar acechando entre los árboles. La idea de si había alguien en peligro, o si ese grito era la llamada de algo mucho peor, me llenaba de angustia. Tomé la decisión de moverme. «Debemos salir. Tenemos que ver qué está sucediendo», dije, aunque mi voz no era lo suficientemente firme para convencerme a mí mismo. «Estás loco», gritó Carlos. «Podría ser una trampa, no podemos salir». «Pero si hay alguien herido», dije en voz baja. Mi cabeza giraba con imágenes de lo que podría ocurrir si no hacíamos nada. Pero sabía que el bosque estaba lleno de misterios y peligros que jamás habíamos imaginado. Sospechando que la criatura que había visto en la ventana podía estar también tras la puerta, encendí la linterna por segunda vez y la dirigí hacia la entrada. La luz apenas logró atravesar la oscuridad antes de encontrarse con una sombra más prominente. «Mira», exclamó Verónica señalando hacia la parte inferior de la puerta. Noté cómo una forma oscura se movía, raspando, tratando de hacerse paso. El temor regresó, instándome a retroceder. «Nos están rodeando», afirmó Emiliano con una mezcla de aliento y terror. «Tenemos que hacer algo». Mientras el rasguño resonaba, un cuarto golpe en la puerta retumbó fuerte, como si una criatura enorme estuviera intentando abrirse paso. La cabaña vibró, y sentí como el suelo temblaba debajo de nosotros. «No podemos quedarnos aquí», grité, y ante la mirada petrificada de mis amigos, vi que la determinación comenzaba a brillarlos. «¿Y si nos esperan afuera?», preguntó Carlos, su voz quebrada. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vamos a intentar algunas ideas», sugerí. Pensé nuevamente en lo que había aprendido sobre esas sombras. Necesitamos atraer su atención, distraerlas. Tal vez podamos abrir las ventanas y salir corriendo hacia el bosque. El sonido se intensificó, y las criaturas que acechaban en la oscuridad parecían comunicarse entre sí, un murmullo inquietante que me hacía sentir cada vez más ansioso. «No», gritó Verónica, su expresión se tornó desesperada. «Solo nos matarán». Pero no podía dejar que el pánico se apoderara de nosotros. «Debemos intentarlo. Sofía está afuera y la necesitamos», insistí. Avancé hacia la ventana,
sintiendo que un impulso de valor me llevaban a tomar decisiones arriesgadas. Si no hacemos nada, quedaremos atrapados aquí para siempre. Mientras deslizaba la ventana, el aire frío de la noche nos golpeó de inmediato. Un sudor frío se deslizó por mi frente. Apenas había espacio, pero me coloqué detrás de Emiliano, listo para ayudar a asegurar la salida. Entonces, taladrando la noche, escuché pasos. No eran solo rasguños, sino unos pasos pesados que se acercaban cada vez más. Y por un segundo, todo se detuvo en un silencio absoluto antes de que un grito desgarrador retumbara una vez más. Esta vez más cerca que antes. Era evidente que no solo se trataba de sombras. El horror que acechaba en la oscuridad estaba dispuesto a hacer su jugada. «Está aquí», susurré, mientras la figura deformada se acercaba aún más a la puerta. El momento definitivo se acercaba. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe brutal impactó la puerta. La criatura había llegado a nuestro umbral. Capítulo 8. Enfrentamiento en la cabaña. El golpe resonó como un trueno en la cabaña. La puerta fue golpeada de nuevo, y sentí una oleada helada recorrer mi espalda. «¡Rápido!», grité, mientras la puerta comenzaba a crujir. «Necesitamos movernos». Verónica estaba paralizada, sus ojos abiertos como platos. Emiliano y Carlos intercambiaron miradas. Un duelo silencioso entre el instinto de luchar y el de huir. Sin pensar, corrí hacia la puerta, el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Sabía que debía actuar antes de que la criatura la derribara. «Yo te ayudo», dijo Emiliano avanzando a mi lado. Ambas manos trabajamos juntos para colocar el viejo sofá detrás de la puerta, pero el sonido de rasguños se intensificó, casi como si la criatura supiera lo que estábamos haciendo. «No va a ser suficiente», añadió Carlos mirando el paso de la sombra bajo la puerta. Con un último empujón el sofá se posicionó. El aire se sentía pesado, cargado de miedo. «¿Y ahora qué?», preguntó Verónica, que finalmente parecía comenzar a entrar en razón. «¿Qué haremos una vez que entre?». «Si logra entrar, debemos correr hacia el bosque. No podemos quedarnos aquí», respondí, aunque la idea de dar la espalda a aquello que estaba afuera era aterradora. De repente un nuevo golpe en la puerta hizo que todos saltáramos. La ventana estaba abierta, congelando el momento. Si la criatura entraba, tendríamos que salir corriendo. Miré hacia afuera. La oscuridad era casi palpable, como si los árboles estuvieran observando cada movimiento. «¿Alguien tiene algo que pueda servir como arma?», pregunté intentando pensar con claridad. Emiliano corrió hacia la cocina y regresó con un cuchillo de mango largo, mientras Carlos rescataba una silla para usarla como escudo. «No creo que esto funcione», dijo temblando. Un tercer golpe, esta vez más fuerte que los anteriores, resonó, y el sofá se deslizó unos centímetros hacia atrás. «Sujétense», ordené, sintiendo el impulso de adrenalina. Estábamos a punto de enfrentarnos a algo que nunca habíamos imaginado. Justo cuando creía que todo estaba perdido, la puerta femenina crujió y finalmente se abrió. Un viento gélido entró como un dardo, y la silueta de la criatura emergió, alta y distorsionada, con ojos que brillaban como dos brasas encendidas. «¡Corre!», grité, mientras la criatura se lanzaba hacia nosotros. Emiliano y yo retrocedimos, empujando a Verónica y Carlos hacia la ventana. «¡Salgan!». Mientras ellos saltaban hacia la oscuridad, enfrentéla a la criatura. Observé cómo sus garras afiladas se mezclaban con la sombra, pero entre la confusión, algo en su mirada parecía humano. Sentí un conflicto dentro de mí. «¡No te acerques!», grité, pero a medida que avanzaba una idea brotó en mi mente. «Espera». La criatura se detuvo, su respiración pesada llenando la cabaña. Tal vez había algo que podría calmarla. Una parte de mí ni siquiera sabía que existía. Sin embargo, no hubo tiempo para pensar. Decidí seguir a mis amigos. Salté por la ventana justo antes que la bestia se lanzara a por mí. El frío del bosque me envolvió, y vi a mis amigos correr hacia la espesura. «¡Sofía!», grité. No podía dejar que esa criatura la encontrara. Un grito del bosque resonó otra vez, y sentí un escalofrío correr por mi columna.
¡Rápido, allá! Emiliano apuntó hacia un camino angosto entre los árboles. Me seguí, apenas sintiendo la calidez de nuestros cuerpos al luchar por escapar. Pero mientras corría no podía sacudirme la sensación de que habíamos despertado algo que nunca debía ser tocado. ¿Sería Sofía parte de su juego? La oscuridad se movía a nuestro alrededor, y el bosque pareciera cobrar vida. ¿Podríamos salir de este caos? La respuesta se perdió entre los ecos de nuevos gritos y pasos que se acercaban, susurrándome que las sombras no eran solo un cuento de miedo. Capítulo 9. La sombra persiste. Corrí detrás de Emiliano y Verónica, sintiendo el aliento helado del miedo en mi nuca. Carlos iba delante, algunos pasos más rápido. El crujido de las hojas bajo nuestros pies parecía un estallido en el silencio del bosque. Algunos rayos de luna colaban entre los árboles, pero la mayor parte de nuestro camino estaba envuelto en una oscuridad profunda y espesa. «¡Sofía!», volví a gritar. El eco de su nombre resonaba en mi mente, una repetición angustiosa. Nadie respondió, y mi estómago se retorció con cada segundo que pasaba. El sonido de la criatura aún retumbaba en mis oídos. No podía dejar que nos atrapara. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Verónica, su voz temblando más que sus piernas. Tenía razón al estar asustada. Sabíamos que esa cosa nos había seguido. «Debemos escondernos», dijo Emiliano deteniéndose. «Esto no va a funcionar si seguimos así». Miré a mi alrededor, buscando un refugio. No había mucho. Solo sombras y ramas retorcidas. Ahí. Apunté hacia un grupo de arbustos. Nos deslizamos rápidamente hacia ellos, tratando de hacer el menor ruido posible. Al llegar, nos encajamos entre las ramas, el corazón aún latiendo frenéticamente en nuestros pechos. Podía escuchar el viento adentrarse entre los árboles, soplando como un lamento. «¿Y si ve nuestras sombras?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Apreté los labios y apenas respiré. De repente, un sonido proveniente de la dirección de la cabaña hizo que todos nos estuviéramos en tensión. El crujido de ramas se acercaba. La criatura estaba siguiendo nuestro rastro. Una respiración profunda y cálida arrastró el aire que nos rodeaba. Aunque escondidos ya no teníamos escapatoria. Sentía que el tiempo se detenía mientras esperábamos. Las garras de la bestia raspaban contra el suelo. Cada rasguño era un recordatorio del peligro que teníamos encima. La luz de la luna se apagó en el instante en que la sombra se acercaba. Nada más podía ser oscuro que aquel momento. «Es solo un animal», susurró Emiliano intentando calmarse, pero la incertidumbre en su voz decía lo contrario. «No es un animal. No es como cualquier cosa», respondí, sintiendo el pánico burbujear en mi pecho. La bruma del miedo tapaba mi razón. El sonido de nuestros corazones retumbaba en mis oídos. Cuando las pisadas se detuvieron, un susurro en el aire nos hizo temblar. La sombra se detuvo, y una figura emergió del silencio, recortada contra los árboles. La criatura inhaló, oliendo el aire. La urgencia me cargó, y en un movimiento, olvidé todo. Me lancé hacia atrás deseando un refugio aún más profundo. Pero al hacerlo, una rama se rompió bajo mis pies, resonando con un crujido como un disparo. La criatura giró, sus ojos ardían en la oscuridad. Mi corazón se detuvo mientras sentía cómo la bestia nos había encontrado. «¡Corre!», grité, a pesar de que todos ya estaban corriendo. Chocamos entre nosotros, girando y buscando la salida. La oscuridad se deslizaba entre los árboles como un manto pesado, y sabía que teníamos que alejarnos de aquel lugar. Pero algo en mí no podía dejar de pensar en Sofía. ¿Estaría bien? ¿Nos había estado buscando? A medida que corría, una angustia creciente me llenaba, una esperanza y temor que luchaban por salir. Mientras el aire frío golpeaba mi rostro, comprendí que el bosque no solo guardaba sombras, también ocultaba secretos. Pero antes de poder articular esa idea, una luz parpadeante al otro lado de los árboles robó mi atención. «¿Qué es eso?», preguntó Carlos deteniéndose. Esa luz brillaba débilmente, y mi instinto me decía que debíamos ir hacia ella. «Es una señal»,
concluí. Pero, ¿hacia dónde?, preguntó Emiliano. ¿Qué tal si es otra trampa? Sin tiempo para dudar, hice una decisión. No tenemos otra opción, vayamos. El bosque resonaba a nuestro alrededor. Habíamos tomado un camino incierto, pero tenía la sensación de que allí encontraríamos las respuestas que estábamos buscando. Nos adentramos entre los árboles, con la esperanza de descubrir qué más nos esperaba en la oscuridad. Capítulo final. El eco del silencio. Corrimos hacia la luz parpadeante. Nuestro aliento se mezclaba con el aire helado. Cada paso se sentía como un intento desesperado por escapar de la sombra que seguía acechándonos. Mientras más nos acercábamos, más clara se volvía la luz. Un faro en medio de la oscuridad que dominaba el bosque. ¿Qué tal si es una trampa?, murmuró Verónica con un leve temblor en su voz. La inquietud se colaba entre nosotros, recordándonos que no estábamos solos. La bestia seguía acechando por ahí, pero a medida que nos acercábamos, una sensación de esperanza competía con el terror. Necesitábamos respuestas, y la luz era nuestra única guía. Finalmente, nos encontramos frente a un claro. Allí, en el centro, una antigua fogata, aún humeante, parecía haber sido utilizada recientemente. El aire estaba impregnado de un olor como a cenizas y hojas secas. Alrededor, solo estábamos nosotros y la luz. Pero algo no encajaba. El cielo estaba más oscuro aquí, como si la sombra del bosque nunca nos hubiera dejado. ¿Dónde está Sofía?, pregunté, la voz quebrándose al recordar cómo la habíamos perdido. Cada susurro y cada sombra parecían burlarse de nosotros, recordándonos la certeza de que no todo estaba bien. De repente, un crujido resonó en la distancia. Miramos hacia el bosque. Algo se movía entre los árboles. Mi corazón se detuvo por un instante. «¡Sofía!», grité, pero solo obtuvimos el eco de nuestras voces. «¡Rápido! Tenemos que escondernos», ordenó Emiliano, y sin dudarlo, nos adentramos entre los arbustos circundantes, tratando de mantener la respiración controlada. La espera se hizo interminable. Las sombras danzaban, empujadas por el viento, y la ansiedad aumentaba a cada segundo. Un sonido más cercano despertó nuestro instinto de huida. Era difícil discernir si los pasos eran de la bestia o de otro ser. Mientras nos encogíamos en el escondite, un vago destello iluminó las sombras oscuras. «¿Viste eso?», preguntó Verónica, su voz apenas un susurro. En un giro sorprendente, la figura que emergió fue tan inesperada como confusa. Allí estaba Sofía, pero no sola. La luz que había visto era el objeto que llevaba en la mano, una linterna, brillando débilmente, mientras avanzaba con cautela. «¡Sofía!», gritamos todos al unísono, pero ella pareció no escuchar, su mirada fija en el bosque detrás de nosotros. Los árboles susurraban, algo en la atmósfera había cambiado, y antes de que pudiéramos hablarle, vislumbramos el terror reflejado en su rostro. Todo se desmoronó cuando una figura oscura emergió detrás de ella, una sombra completamente distinta, más oscura que cualquier terror que hubiéramos enfrentado. Era más grande, con una presencia que paralizaba. «¡Corre!», grité. Y sin pensar, nosotros, los amigos, corrimos hacia ella, dispuestos a sostenerla en medio de la oscuridad. La criatura creció en forma, sus ojos centelleantes en la oscuridad, como si fueran estrellas distantes que solo reflejaban la desolación. «¡No se acerquen!», gritó Sofía, y en ese momento, todo pareció suspenderse. La criatura se detuvo, un instante cargado de incertidumbre. ¿Qué era esto? A medida que nos acercábamos, la figura empezó a desvanecerse. La sombra se mezclaba con la tierra, y entonces, como un eco lejano, los susurros se elevaron. Fragmentos de antiguos relatos flotaban entre las ramas, como historias contadas por los vientos del bosque. Me invadió la idea de que las bestias podrían no ser solo lo que nos perseguía. Tal vez éramos parte de algo más grande. Al mismo tiempo, las voces comenzaron a callar, dejando que el silencio se apoderara de todo. La figura perdió la forma, y una niebla opaca cubrió el claro de la fogata. Fue un giro brusco de calma y desesperación,
¿Qué está pasando? Pregunté sintiendo que mis propias palabras se ahogaban en el aire. Sofía me miró, asustada, y entonces desapareció junto a la bruma que nos rodeaba. El silencio se hizo ensordecedor. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, llenos de secretos que nunca entenderíamos. Pero allí estábamos. Carlos, Emiliano, Verónica y yo, atrapados en nuestra propia confusión. ¿Eran nuestras mentes las que jugaban trucos? ¿O la oscuridad realmente había cobrado vida? Con la realidad desvaneciéndose a nuestro alrededor, corrimos en diferentes direcciones, ya no sabíamos qué buscar. Tal vez una salida o una respuesta, pero todo era incierto. Y eso fue lo único que supimos con claridad. El bosque nunca devolvió a Sofía. No fue encontrado ni la verdad que buscábamos. Pero a veces, en las noches silenciosas, todavía escucho susurros entre los árboles, y me pregunto si alguna vez podremos escapar de las sombras que despertamos entre los ecos de aquel campamento. O si seremos nosotros quienes hemos quedado atrapados en la leyenda del bosque para siempre.